El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes con todos, bienvenidos a una entrega más de su programa Frecuencia Política. Hoy, el último miércoles antes de las elecciones, les saludamos desde las 18 horas por la señal de Pichincha Universal. Yo pensé que ibas a decir el último programa de... Hola, ¿cómo están? Miércoles 3 de febrero estamos listos ya aquí en Frecuencia Política, junto a la economista María Belén Proaño, para conversar con ustedes, para dialogar, para analizar también lo que nos ha dejado la última semana, esta última semana, este último tramo de lo que será también la campaña electoral. Se cierra mañana a las 12 horas. Recordar que desde ahí en adelante ya cero campaña política, hasta el próximo domingo, en que a las 7 de la mañana se abran las urnas. Les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes que hacen posible este programa y también, claro, como no, a la producción, a Paulina Enríquez, que se encarga precisamente de la edición, de la producción de este programa, a la co-conductora, a la estrella de Frecuencia Política, María Belén Proaño, y a Javier Bisuete de Pichincha Universal, que está en los controles. Si es que hay algo que tengo que decirle al Pavel cuando regrese, es que tiene que referirse a mí como la estrella del programa. Ojalá que se le quede en la cabeza. Y les recordamos siempre que pueden seguirnos a través de la 95.3 en Quito y la 94.5 en el noroccidente de Pichincha, escucharnos a través del sitio web de pichinchacomunicaciones.com.es y no olviden nuestro reprise en Facebook los domingos a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta, a excepción de este domingo que por el silencio electoral no vamos a poder emitir este espacio de opinión el día domingo. Muy bien. Bueno, ya no tengo que despedirme, ¿no? Ya usted me dijo chao. ¡No! Yo la verdad es que no me voy a despedir de usted, Alexis, porque estoy segura que este no va a ser el último programa. Además, no olvide que tenemos en el horno nuestro emprendimiento a segunda hora. Entonces tenemos que esperar, no podemos... Eso está por ver. Disipar a la audiencia. A ver, cuéntame, ¿qué tenemos? Novedades. Esta última semana ha estado cargada de polémica y de muchas cosas. Esta última semana ha sido particularmente cochina en relación a la campaña. Ha sido cuchi. Cuchi, realmente cuchi, pero inclusive más cuchi que un cuchi. Hemos visto de todo el último fin de semana, lo que llamó más la atención en los medios, porque se están difundiendo de todas las maneras, es este encuentro del financiamiento de campaña del candidato Andrés Arauz. No quisiéramos replicar, pero sí queremos comentar el hecho de que varios medios, inclusive internacionales, estén difundiendo esta noticia que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, de hecho fueron los medios internacionales los que sacaron la noticia. Me llama la atención que hayan recurrido a medios internacionales para ampliar su espectro de difusión de campaña sucia. Pero es que tú tienes que ver que se trata de una campaña que es regional. O sea, ya es una cosa que va mucho más allá de los intereses que puedan tener los actores políticos en el Ecuador. Lo que ha hecho Revista Semana y lo que ha hecho el Clarín de Argentina es una vergüenza, y lo digo como periodista. Es una vergüenza que periodistas y que medios de comunicación se presten para una campaña sucia que incluye noticias falsas. Y además es la segunda parte de una novela que ya es cansina, ¿no? Que ya es repetida y que ya es aburrida. Las FARC, la guerrilla, el ELN. Sacaron a la vieja y confiable. Y la verdad es que no se ajusta ni siquiera con el framing que nos han estado repitiendo en los últimos 4 años. ¿Cómo es que si es que el partido al que acusan de haber recibido ese aporte robó $70,000 millones, va a recibir un préstamo de $80,000? O sea... Qué mucos, ¿no? ¿No sabemos hacer bien las matemáticas o qué? O es que esta farsa está montada, mentira sobre mentira, porque lo de los 70,000 millones fue desmentido por una carta emitida por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y claro, por último, si le damos el beneficio de la duda a esa torpeza y dices, si estos correístas se robaron $70,000 millones, ¿cómo es que están mendigando $70,000 a las guerrillas? Y uno de sus líderes está enjuiciado por $6,000. Las cifras no concuerdan. Pero eso es solo parte de las noticias falsas que hemos escuchado. También hubo un intento de una denuncia por parte de un consejero del CNE por unas vacunas que se habían estado realizando en una de las oficinas de campaña de uno de los asambleístas, de uno de los candidatos a presidente.
Carchi. Sin embargo, no se dijo nada respecto de los cilindros de gas que estaba entregando otro de los candidatos y de los partidos políticos, e inclusive las pruebas que con publicidad y todo se anunciaban por parte del candidato banquero. Entonces es algo que hemos visto durante toda esta campaña, es una doble regla con la que se miden a los candidatos e inclusive han llevado a hacer este proceso incluso más cochino de lo que ya habíamos visto. Ni siquiera los consejeros del CNE, que deben ser personas transparentes, equitativas, son capaces de esconder un poco sus sesgos y salen con estas payasadas que solo siguen entorpeciendo, y creo que en realidad hacen que el candidato al que quieren afectar gane más votos, porque es tan evidente la manera en la que están tratando de involucrarle en tantas cosas que la gente ya se cansa. Sí, han demostrado su animadversión y la forma tan discrecional con la que han actuado, demostrando además que son actores políticos, ¿no? Porque fíjate tú, quien presenta la denuncia, y esto es para analizarlo con pinzas y con mucho detalle, ¿no? Porque quien presenta la denuncia en contra de UNES no es Pita, que es representante de Creo, no es Cabrera, que es representante del PSC, que digo, con toda la legitimidad, yo soy simpatizante de otro partido, voy y me la monto contra tuya, porque usted eres mi adversario. La hace Verde Soto, que se supone que representa las organizaciones de la sociedad civil. El tipo es socio de Fundamedios. Tiene una bronca y un anticorreísmo que le corre por la sangre que ni siquiera lo disimula. Se pelea con los periodistas que son sus aliados. O sea, es un tipo intratable, ¿no? Con el que no se puede dialogar. Pasó 10 años dándole lecciones a Correa de cómo gobernar y de cómo ser demócrata y está demostrando todo lo contrario. Primero, que no es demócrata y que con ese tipo de actitudes y de denuncias, que fíjate tú, analistas en temas jurídicos y electorales como Esteban Ron, sabe mucho Esteban, Mauro Andino, Espinosa y Jorge Acosta, que son 3 personas que conocen mucho de la materia electoral, han dicho la denuncia de Verde Soto se cae por sí sola porque no tiene ningún tipo de justificación, las pruebas no sirven y el Tribunal Contencioso no se va a poner a investigar a esta hora sobre aquello. Y en realidad, siguiendo con esta nota del anticorreísmo que está fluyendo por todos los consejeros y por alguna gente que debería ser transparente, también lo está haciendo en las redes. Y ahí yo quiero hacer un llamado, tal vez no muchos de mis amigos estén siguiendo este programa, pero todos mis amigos de Facebook, quiero decirles desde el fondo de mi corazón que por quien yo vote o por quien ustedes voten no les hace ni más inteligentes a ustedes ni más inteligente a mí. ¿Pero qué le han dicho? De todo, realmente de todo, pero no me lo dicen a mí, sino dicen a las personas que van a votar por un candidato en específico. Y yo quisiera llamarles a la reflexión sobre si ese es el tipo de política que queremos en este país. Que la persona que piensa distinto de nosotros o la persona que se identificó con un programa de gobierno distinto al que yo me identifico, entonces tengo que tratarlo de ignorante, de vago, de corrupto, de ladrón, cuando no significa nada de eso. Significa que la visión que yo tengo respecto de un candidato es distinta de la tuya. Y eso no te hace ni más inteligente a ti ni más inteligente a mí. Y mi llamado es a que tratemos de comentar políticamente en nuestras redes, pero sin ofender al resto, sin creernos superiores a los demás y sin estar amenazando de que voy a cerrar mi negocio, de que me voy a ir del país, porque eso no te hace un buen ecuatoriano. Más allá de quién gane las elecciones, solo demuestra que eres una persona baja. Intolerante. Y sobre todo que no vas a apoyar el hombro por tu país y que estás dispuesto a irte y estás dispuesto a insultar a cualquier persona que piense distinto de ti. Este es un mensaje desde mi corazón, María Belén Proaño, a todos mis amigos de Facebook. Mucha bola le para usted a las redes sociales. Es que me llega. ¿Pero qué le han dicho? A ver, cuéntanos. No, yo no quisiera repetir esos mensajes porque realmente ni siquiera estoy segura de que personas con las que he compartido espacios de mi vida importantes piensen así y además sean capaces de difundir videos que saben que son falsos. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo que supuestamente uno de los candidatos está pidiendo la foto de la papeleta con el voto para entregarles la mitad del dinero que les había ofrecido. Es obvio y evidente que así no va a ser el proceso de entrega de una transferencia monetaria. No lo ha hecho ni el gobierno más vil de todos los gobiernos. Entonces no difundamos cosas que sabemos claramente que no son reales. Sobre todo nosotros que tenemos el discernimiento de saber que es real, tenemos la responsabilidad también de difundir contenido que sea real. Bueno, yo con respecto al tema de las redes sociales, no les voy a achacar a mis amigos porque ventajosamente no he visto así como esa carga y esa animadversión turra, fea. Porque sí tengo buenos amigos, dice el doctor. No, porque verás, yo a veces suelo sanear.
mis redes sociales. Es justamente lo que yo no hago y por eso yo sigo recibiendo Hágalo. esos mensajes. Hágalo. No estoy dispuesta a hacerlo porque Yo ya sí. vi el documental de Netflix sobre el tema y no quiero que El dilema de las redes los sociales. algoritmos me digan con quién tengo que hablar y con quién relacionarme. Yo empecé a sanear mis redes sociales. Es Pero- sano, es sano. Sí. Te ayuda a la paz mental. Claro, entonces digo, ¿para qué estar leyendo esos mensajes? O sea, gente que publica todo el tiempo fake news y tal. Y para allá iba mi mensaje. Esta semana estamos todavía con un día extra de campaña, ¿no? Porque se cierra este jueves a la medianoche. Pero en lo que se viene, jueves, viernes, sábado y toda la jornada del domingo, vamos a ver, sobre todo en las redes sociales, muchísima proliferación de noticias falsas, de mensajes, de videos montados, de estas deep fakes, que son ponerte el rostro de alguien y su voz supuestamente diciendo algo que nunca lo dijo. Estén pendientes. Más que nunca se necesita tener una sociedad sumamente responsable con el uso de estos aparatitos. No todo lo que se publica en las redes sociales es verdad. No todo lo que se publica en las redes sociales es cierto. Traten siempre de verificar, de contrastar, de buscar. Pongan en el buscador del Twitter, del Google o de donde sea, palabras claves para ver si lo que esa publicación dice es verdad. Ahí le van a salir, ¿no? Les van a salir publicaciones de medios formales y pueden contrastar. Ese es mi consejo nada más, pero cúrense en sano, ¿no? De aquí hasta el domingo. No repliquen noticias. Y borre a sus amigos que le hacen mal. El consejo de Alexis Moncayo. Y hoy en Dialogando con tenemos... Es que viene y descarga toda esa furia en contra de sus amigos que le dicen que... No en contra. Estoy haciendo un llamado a que mis amigos dejen de pronunciarse en estos términos. Y hoy en Dialogando con nos acompaña un viejo amigo de la casa, viejo por su edad y también viejo por el tiempo que está en el programa. Es Y el es dueño, de hecho. el dueño y propietario de este espacio, Pavel Muñoz, sociólogo y político ecuatoriano. Él es legislador del Ecuador por la provincia de Pichincha, coordina el Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es miembro de varios grupos parlamentarios por los derechos de las mujeres y también de los niños, niñas y adolescentes. Integró el gobierno ecuatoriano entre 2007 y 2015, ejerciendo distintos cargos tanto en el Ministerio de Inclusión Económica como en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Fue ministro de Planificación del Ecuador y presidente de la Red de Planificación de América Latina y el Caribe, Redeplan. Actualmente está terminando su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Pavel, bienvenido a este espacio. No has dicho lo más importante. ¿Cuál? Es hincha de Liga. Bienvenido a Dialogando con... Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con... Muy bien, como lo anticipaba María Belén Proaño, tenemos hoy el agrado, el gusto de contar con la presencia del asambleísta y aspirante a la reelección por Pichincha, Pavel Muñoz. Muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo identifican, saben cuál ha sido su paso por la función pública, un perfil bastante académico de Pavel Muñoz. En la legislatura última, este periodo 2017-2021, probablemente uno de los legisladores más destacados, no únicamente de la bancada de la Revolución Ciudadana, sino en general, a pesar de que ha formado parte de un cuerpo legislativo que cierra con números negativos, pero sin duda el trabajo que ha hecho Pavel Muñoz durante los últimos 4 años vale destacarlo, porque ha sido de los mejores legisladores. Pavel, ¿por qué decidir ir a la reelección en esta ocasión, que además del país se juega muchísimo en las elecciones del próximo 7 de febrero? Bienvenido. Alexis, al contrario, soy yo el que está contento de poder conversar contigo, hace un buen equipo también con María Belén y esperando también, digamos, poder reinstalarnos a todo lo que significa también las funciones cotidianas, digamos, más allá de la candidatura. Alexis, porque creo que todavía hay que aportar un grano de arena, sobre todo cuando el país ha sido tan destrozado y su institucionalidad ha sido tan golpeada. Mira, Alexis, me parece que lo que es imperdonable de Moreno son este tipo de mentiras. Mentira número 1, la que dijo que él se iba a encargar de buscar que estos sectores que se iban polarizando, una especie de sociedad dividida, ¿no es cierto?, entre ellos partidarios de Rafael Correa y ellos detractores o ellos que no quieren a Rafael Correa. Moreno dijo, no, hay que trabajar en una política, ¿no es cierto?, que supere ese momento. No lo hizo, sino que lo agravó. Una segunda mentira que es absolutamente dolorosa para el Ecuador entero es que él dijo, entre comillas, que iba a ser un proceso de reinstitucionalización.
y para eso generó el Trujillato, la transitocracia, esa consulta mentirosa, mañosa, inconstitucional, que le engañó a la gente diciendo que debía votar 7 veces sí, para generar, ¿no es cierto?, un tipo de institucionalidad distinta. Primero, ¿distinta de qué? Si él fue vicepresidente 6 años de los 10 que gobernó Rafael Correa, y él sabe, porque Moreno sabe, que nos encargamos de construir una institucionalidad muchísimo mejor que la que recibimos. Y si no, Alexis, veamos cómo era el país del pasado, porque da la sensación que algunos creen que Ecuador era como Dinamarca, como Finlandia, como Suecia, y que de repente, ¿no es cierto?, se hizo como uno más de los países latinoamericanos. No, en la Revolución Ciudadana hubo muchísimos avances y varios de ellos en materia institucional. Y digo que es una de las peores mentiras porque entonces Moreno destrozó la credibilidad y la confianza de los ciudadanos respecto de todas las instituciones políticas y de todas las instituciones del Estado ecuatoriano. Fiscalía, Contraloría, Asamblea Nacional, el propio Moreno, la Presidencia de la República, hasta las Fuerzas Armadas, Alexis, que tenían importantes números de credibilidad en el pasado, después de octubre del 2019 terminaron golpeadas. Así que en ese sentido, no solo que el país sigue necesitando cosas tal vez menos que las que necesitaba en la década del 80, en la década del 90, pero Moreno ha sido el rey Midas al revés. Recordemos que el rey Midas todo lo que topaba convertía en oro, Moreno todo lo que toca destroza. Así que en ese sentido, a pesar, como bien lo decías, de ser parte de una asamblea muy desprestigiada, creo que la ciudadanía también hace la distinción, no mete a todos de un solo saco, distingue a los asambleístas que hemos hecho un buen trabajo, diría yo al menos con claridad, los 30 asambleístas de la Revolución Ciudadana, y en ese sentido es mi deber ético, mi deber político, poder seguir aportándole un granito de arena a, digamos, esa política que busca el bienestar colectivo. Y si más a eso le sumas como elemento principal y primordial desde mi punto de vista, que fue un pedido de la gente que me votó, de la militancia del movimiento que represento y de las autoridades también de mi movimiento, la sumatoria de esos elementos hace que me haya presentado la reelección, Alexis. Todo dañan, dirían los millennials, ¿no? Ese consejo de participación transitorio que, digamos, se originó en aquella consulta popular que la propuso Moreno, corresponde a un aparataje que daba inicio a todo este proceso de desinstitucionalización y de desorganización que hoy estamos viviendo, Pavel. Y probablemente hoy estamos atravesando por uno de los procesos electorales peor organizados y más irregulares que se recuerda en nuestra historia. No sé si el proceso electoral de la dictadura, organizado ¿verdad? por el año 78-79, puede compararse con lo que estamos viviendo hoy en día, pero sin lugar a dudas, lo que hemos vivido en estos 41 años no tiene comparación con lo que ha sucedido. Y esto se origina precisamente en ese consejo transitorio que lo lideró Julio César Trujillo, porque este consejo electoral, estos 5 consejeros, forman parte del proceso de selección que hiciera Julio César Trujillo y quienes lo acompañaron en la transitocracia. Valdría también hacer un análisis sobre lo que han sido el recorrido de estas autoridades y ese origen, ¿no? Ese origen de la consulta popular, que además fue una idea del otro candidato, ¿no? De Guillermo Lasso. Hay al menos 3 elementos importantes en tu pregunta que quisiera desmenuzarlos. El primero es el que señalas, Alexis. Recordemos que con la consulta popular, exagero, pero no mucho, ¿no es cierto? Más bien lo caricaturizo. Le dijeron a los ciudadanos, usted vota 7 veces sí y se acaban las guerras en el mundo. Se acaba el calentamiento global del planeta. El Ecuador pasa a ser Finlandia y todos seremos felices. Total, resulta, Alexis, que después del 7 veces sí, tenemos el peor proceso electoral organizado claramente desde el regreso a la democracia. ¿Hecho por quién? Por quien el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todo lo tocado por el Trujillato, en cambio ellos creían que era sacrosanto y que ahí venían, ¿no es cierto? Ya se acababan pues los malos funcionarios, se acababan, ¿no es cierto?, las instituciones desprestigiadas, todo iba a ser, ¿no es cierto?, como el Edén, todo iba a ser el paraíso después del Trujillato. Y lo que tenemos es que, ¿qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué pasa con la Contraloría? ¿Qué pasa con los miembros del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué pasa con los miembros del Consejo de la Judicatura? Todos tienen en este momento malas calificaciones ciudadanas y el que se está llevando el galardón de, digamos, si tú quieres, descrédito en el país es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que provienen ¿de dónde? De la transitocracia y del Trujillato. ¿Qué quiero decir con esto, Alexis? Que le mintieron nuevamente a la ciudadanía.
diciendo todo lo que estaba atrás eran malos, todos los que venían de la época de la Revolución Ciudadana eran personas perversas, los que vienen ahora, ¿no es cierto? Además parecían sacados de Marte, de Júpiter, de cualquier otro planeta, iban a ser, ¿no es cierto?, impolutos, iban a hacer un trabajo espectacular. Las elecciones del 2019 fueron profundamente criticadas y estas son impresentables, Alexis. Primer elemento. Segundo elemento, pongámosle un nombre a todo esto, Alexis, a todo este tema de deterioro de la economía, deterioro de la institucionalidad, deterioro del quehacer político, aumentos e institucionalización de la corrupción, o acaso aquí no se ha institucionalizado la corrupción por el reparto de hospitales, ¿no es cierto?, por el sobreprecio, incluso hasta los canales que han sido, canales de televisión me refiero, que han sido amiguis del morenato, ahora empiezan a sacar, ¿no es cierto?, sus reportajes de investigación diciendo que el 2018 fue un año donde perdieron toda la vergüenza en la generación de sobreprecios en la compra de insumos médicos. Y hoy tenemos el escándalo de las vacunas que involucra al ministro de Salud, ¿no? Totalmente, y que si me permites, Alexis, el día 9 me reinstalo terminando mi licencia sin sueldo y estoy presentando el juicio político a ese ministro. Y Alexis, te decía, pongámosle un nombre a todo esto, descorreización. Así lo llamaron, así lo ofrecieron, así lo vendieron. ¿Y qué ha significado la descorreización para los ecuatorianos? El odio más caro de nuestra historia. Así que en ese sentido, lo que deberíamos hacer ahora, ¿no es cierto?, es los ecuatorianos tenemos este problema de querer cada 10 años resetearnos. En política, ¿no es cierto? Lo que ha pasado con Moreno es que quiso o votó el agua sucia de la tina, pero con todo el niño adentro, por lo tanto, todo terminó echando al traste de la basura y finalmente asumiendo, como bien decías, Alexis, la tesis de su adversario político que perdió en las urnas en ese 2017. Y que no solamente eso, Alexis, permíteme terminar con esto. Cuando pierde Guillermo Lasso, a Lenín Moreno le acusa de robarse las elecciones. Pone unas carpas fuera del Consejo Nacional Electoral, traen a unos payasos a decir que iban a incendiar Quito, ¿no es cierto? Hacen un recuento de más de 1 millón de votos, van al recuento, ni siquiera se presentan al recuento, Lenín Moreno termina con más votación, y ese mismo candidato hoy, banquero, y la misma fuerza política de él, creo, que le dijo que le habían robado las elecciones, es el verdadero aliado, el verdadero aliado. Tú has hecho cobertura y haces cobertura legislativa, Alexis, y podrás coincidir conmigo. No es una cuestión de coincidir, es un tema de ver los números. De cada 10 proyectos de ley presentados por Moreno, 9 han sido votados favorablemente por Creo, por Lasso, ¿no es cierto?, por Pachacutic, por la Fuerza de Yaco, y de dónde entonces se dice en oposición, se han sido los principales soportes de Moreno en la Asamblea Nacional. Es decir, que el 90% de pronunciamientos en el legislativo de bancadas como la de Creo han sido a favor de las tesis del gobierno. Totalmente, Alexis. Mira, fíjate que incluso es esto tan cómico que cuando Moreno manda un proyecto de ley, como además tiene una bancada absolutamente mediocre, vamos a ver quiénes intervienen. Los morenistas, ¿no es cierto?, mutis por el foro, entre incapacidad y falta de, digamos, creencia, falta de convicción en lo que está presentando Moreno, vamos a ver quiénes son los defensores. Ahí te aparecerán, en primer lugar, ¿no es cierto?, los asambleístas de Creo, haciendo la exposición y la defensa de las leyes presentadas por Moreno. Se me viene a la cabeza, perdón que le corte, Claro. Pavel, se me viene a la cabeza una intervención en medio de la pandemia de Fernando Callejas, defendiendo a Richard Martínez, diciendo que el ministro de Finanzas de esa época estaba poniendo la economía y las finanzas de nuestro país en orden. Y Martínez, recordemos, ¿no?, se fue sin ser enjuiciado políticamente en la Asamblea cuando habían por lo menos 5 solicitudes de juicio político a un cargo en uno de los multilaterales en Washington, ¿no? Y Fernando Callejas de la bancada de Creo. Claro, para decirlo de otra forma, Alexis, yo hace algún tiempo había dicho que el verdadero coordinador de la bancada de Alianza País es Luis Pachala, el coordinador de la bancada de Creo. Así que ahí con eso te digo todo, digamos, ¿cierto? Y alguien dirá, ¿por qué dice eso? ¿Es un ataque? No, no es un ataque. Esto simplemente es la constatación. Vayan a ver quiénes hablaron a favor de la ley humanitaria. Vayan a ver quiénes hablaron a favor de la ley de organización de las finanzas públicas. Vaya a ver quiénes hablaron y quiénes defendían esa ley, ¿no es cierto?, de los 404 artículos de noviembre del 2019, que fue ventajosamente, digamos, corchada, vetada en un trabajo que me tocó liderar a mí, coordinar a mí, incluso con otras bancadas.
hasta el Partido Social Cristiano se les desembarazó de esa lógica, ¿no es cierto? Porque el verdadero defensor de las tesis de Moreno ha sido el partido de Guillermo Lasso, creo. Ahora, a mí hay algo que me llama la atención y cuando empezó todo este proceso de descalabro, de descorreización, como la ha llamado muy bien Pavel Muñoz, nuestro invitado del día de hoy, conversábamos precisamente con Pavel en aquella época, digamos, agosto del 2017 más o menos, y ahí Pavel Muñoz decía que el caso de Moreno es inaudito, ¿no? Porque debe ser uno de los pocos, si es que no el único presidente en el mundo entero, en un país, en un estado democrático como el ecuatoriano, que llega con una bancada mayoritaria de 74 al Parlamento y decide generar una implosión, ¿no? Y que esa bancada se disperse y quedarse con una minoría y tener que armar de forma clientelar nuevamente mayorías móviles con compra de votos, con favores políticos, con el pago de cuotas de poder para poder tener un margen de gobernabilidad. Es un caso paradigmático el de Moreno, Pavel. Caso paradigmático, caso vergonzoso, caso, digamos, para estudio de lo que no se debe hacer. Eh, Alexis, ¿cuántos presidentes darían, digamos, o trabajarían para tener una mayoría legislativa que les permita impulsar un modelo de desarrollo? Porque ahí vas a encontrar también algunas otras cosas, ¿no? ¿Por qué te estoy diciendo eso? En la ciencia política, sobre todo, se ha estudiado, ¿no es cierto?, el problema de la gobernabilidad. Los que en su momento eran críticos, te voy a decir quiénes, de que Correa era un tipo hiperpresidencialista, que la constitución de Montecristi era hiperpresidencialista, que son, por ejemplo, Hurtado y compañía, alrededor de esta ONG que se llama Cordes, ellos mismos en los años 90, Alexis, escribían artículos que abogaban por la gobernabilidad. ¿Y qué decían ellos? El problema del Ecuador es que los presidentes llegan sin mayoría legislativa, por lo tanto, cuando quieren implementar una ley útil para la visión de desarrollo que tienen, no la pueden implementar. ¿Por qué no tienen mayoría legislativa? Ya abogaron por la construcción de mayorías legislativas. Ahí está la experiencia de la famosa planadora, que después se rompió, ¿no es cierto? No por lógica política, sino por intereses que no cuajaron, pero esa era su tesis. Había que tener presidentes con mayoría legislativa, eso lo llamaban gobernabilidad. Cuando la Revolución Ciudadana alcanza un presidente con mayoría legislativa, ya no le llamaron gobernabilidad, ahí le llamaron hiperpresidencialismo. Dictadura. Pero, dictadura. La única ¿cierto? dictadura plebiscitaria y democrática, además, ¿no? Es increíble, es la única dictadura que ha ganado en 10 años 14 elecciones, ¿no? Entonces le llamaban dictadura, autoritarismo, hiperpresidencialismo y todo lo que quieras. Moreno llega con una mayoría más endeble, pero mayoría al fin, para conocimiento de todos, cuando un proyecto de ley para que tenga mayoría y para que pueda ser aprobado necesita 70 votos. Moreno llegó con 74, es decir, tenía mayoría para implementar las leyes que habíamos ofrecido en campaña en el año 2017. ¿Qué hace Moreno? Rompe eso y rompe con prácticas perversas. Te lo comento aquí para los seguidores de Frecuencia Política, Alexis. A mí me llamaron a decir, o te alineas a la consulta popular o vas a ver lo que les pasa. Evidentemente, ¿no es cierto?, obtuvieron la respuesta que merecían. ¿Quién llamó a Pavel Muñoz a hacer esa En advertencia? ese momento me llamó Eduardo Mangas, ¿no? Le dije, a ver, espérate, hermano, ¿con quién crees que estás hablando? El ¿De mismo qué que me se estás- fue, el mismo que se fue con José Serrano a hablar con Bucaram en Panamá. Y que ahora, ¿no es cierto?, ya vemos las diabluras, ¿no es cierto?, de Bucaram, las travesuras de estos, digamos, que quieren dar además clase de política, de moralidad. Y entonces me dijeron, alíñate, porque si no vas a ver qué es lo que pasa. Y entonces, evidentemente, recibieron la respuesta que debían, ¿no es cierto? Dije, ¿qué te pasa? O sea, ¿en qué están pensando? Están locos. Primero, no me llamas en ese tono. Segundo, olvídate, yo me quedo del lado del que mi pueblo votó, mis votantes me ordenaron, que es del lado de la Revolución Ciudadana. Y así se dio la quiebra de la mayoría en la Asamblea Nacional. De hecho, te hago una infidencia, Alexis, para el público de Frecuencia Política. En una sesión de coordinación de bancada en ese momento, cuando éramos 74, casualmente yo me fui al final de la sala a tomar un café. Y en ese momento se tomaba votación de una cosa ridícula, Alexis. Estábamos sacando un pronunciamiento a favor de la consulta popular. Habíamos debatido mucho si la consulta cabía o no cabía. Al final, para no romper, yo mismo hago una intervención y digo, a ver, les planteo una cosa. Digámosle al presidente de la República que apoyamos la consulta, pero que nos permita a nosotros plantearle cuáles deberían ser las preguntas de esa consulta. ¿Con qué propósito, Alexis? Con el propósito de decirle, presidente de la República,
¿Usted quiere reformar la ley de herencia y plusvalía? Ok, reformémosla en la Asamblea. No hace falta ponerle en una pregunta de consulta constitucional. ¿Te imaginas, Alexis, lo que es hacer una consulta popular, que es oro en polvo, y poner preguntas desperdiciadas? Nosotros decíamos, ¿no es cierto? Ok, si quiere apoyo, vamos. Y entonces estábamos redactando un pronunciamiento a favor de esta lógica. Vamos a apoyar la consulta, pero consulte cosas indispensables, no aquello que puede ser trabajado en la Asamblea Nacional. Y ahí planteamos que se incorpore una frase que más o menos decía así: reconociendo los logros de la Revolución Ciudadana y del gobierno de Rafael Correa. Paxer parte ahí, se suspende la reunión, Alexis, se parte y dicen, a ver, entonces votemos por la incorporación de esa frase. ¿Te imaginas? Resultaba ser ridículo. Es decir, que votábamos por la incorporación de una frase que decía, reconociendo los logros de la Revolución Ciudadana y del gobierno de Rafael Correa. Y de repente dicen, levanten la mano. Yo estaba al final y era claro y notorio, Alexis, que la mayoría levantamos porque se incorpora esa frase. Y después, quien presidía la reunión, Pepe Serrano, dice, no, entonces ganó la tesis de que no se incorpore la frase. Era como en el fútbol, hermano. Todo el mundo se fue a la mesa, pero ¿qué pasa, José? ¿Cómo puede ser? Lo que fuera. Salió, es porque estaban armando esa ruptura. Dicen las malas lenguas que en ese fin de semana el Daniel Mendoza, que hoy está en prisión, tuvo el apoyo del avión presidencial, el avión presidencial que dijeron que iban a vender, ¿no es cierto?, para ir a recoger las firmas de ese pronunciamiento a favor de la consulta, y ese momento estaba claro y deliberado que Moreno pasaba a la historia como ser seguramente el único presidente que decidía romper su mayoría legislativa para tener que hacer mayoría legislativa repartiendo hospitales, ¿no es cierto?, repartiendo prebendas en la Asamblea Nacional. Seguimos dialogando con Pavel Muñoz. Ya para dejar un poco el pasado atrás y empezar a hablar de las cosas propositivas, quiero cerrar con algo rapidito. Algo que lo he conversado con el expresidente Correa en varias ocasiones, pero que no me queda del todo claro. Y yo recuerdo que Pavel Muñoz fue parte de ese equipo de la transición entre el gobierno saliente y el gobierno que llegaba en 2017. Que uno creía iba a ser la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo no se dieron cuenta de que era Moreno? Porque empezamos la conversación y Pavel Muñoz me decía, Moreno se ha caracterizado y una de las improntas que más lo identifican es el de la permanente mentira. Yo un día hice un recuento y tuve por lo menos 15 mentiras macro de Moreno. Y probablemente una de las últimas tenemos este fin de semana, Pavel, con respecto del supuesto financiamiento de la guerrilla a las campañas de Alianza País. Moreno parece que se olvidó que fue candidato vicepresidencial de Correa en 2006, entonces si él ya dice que las FARC y la guerrilla financiaron campaña de Alianza País, me parece que se está olvidando entonces que financiaron una de sus campañas. A propósito de esta publicación de Revista Semana, y hoy resulta que un año y meses después da cuenta de que el ELN habría participado en octubre del 2019. Bueno, el puente a la nada, puente que hace 15 días lo fue a inaugurar, y el tren playero, el Mundial de Fútbol, una retahíla de mentiras que nosotros podemos ir sacando una por una. ¿Cómo no se dieron cuenta? 10 años convivió con ustedes, Moreno. Pero nos dimos cuenta en esa etapa de transición, Alexis. Te cuento ahí algunos elementos que incluso son primicias, seguramente algunos de ellos. Moreno y Correa deciden establecer 6 personas para la transición. Correa define 3, Moreno define 3. Entre los 3 que define Moreno, ¿no es cierto?, me pone a mí entre uno de ellos, Eduardo Mangas, Belén Moncayo y yo. Y Rafael Correa puso a 3, Cristian, se me va, nombre Suco Castillo, Cristian Castillo, Sandra Naranjo y Luisa González. ¿Ya? Ahí incluso tuvo problemas del lado del gobierno saliente de poder consolidar un texto, pero claro, la Secretaría de Planificación funcionaba, entregó un texto consolidado. Yo empecé a notar los giros de Moreno que me empezaron a llamar la atención y no me convencieron, sobre todo en materia institucional. Podían ser no tan importantes, podían ser a la luz de estos momentos, Alexis, si tú quieres, menores, pero ya eran bien decidores. Yo era el especialista en el gobierno de Rafael Correa en los temas institucionales. Lideré esa área por mucho tiempo. Y entonces hicimos cosas importantes como los ministros coordinadores. Moreno quería bajar el número de ministros y me parecía que estaba en su legítimo derecho y quería cortar por el lado de los ministros coordinadores.
Pero ahí me di cuenta que no tenía ninguna lógica para hacerlo, que todo era, si tú quieres, como simplemente la imposición de criterios o lo que fuera, absolutamente contrario a Rafael Correa. Cuando yo al presidente Correa le decía, por ejemplo, presidente, tenemos opción A, opción B. La opción A tiene este concepto, tiene esta forma de operarse, y la otra tiene esta y otra, esta otra. Correa escogía un modelo conceptual. No es que te hacía una combinación ni te hacía cosas raras, te decía, ok, con pros y contras de este es mejor, vamos por aquí. Moreno, por ejemplo, ¿qué empezó a decir? Te digo una cosa que puede ser muy pequeña, pero que al final es decidor. Moreno empezó a decirme, no, eliminemos 4 ministerios coordinadores, solo dejemos 2. Yo decía, presidente, no tiene sentido, construyamos un concepto. Usted quiere eliminar los ministros coordinadores, elimínelos, pero entonces cree en todos los casos consejerías para que de alguna u otra manera se pueda hacer la tarea de coordinación. Porque era inconcebible, Alexis, que perdamos un valor institucional, la coordinación. Antes no coordinaban salud, educación, bienestar social, lo que fuera. Ahora sí coordinaban. Era ilógico que perdamos el valor de la coordinación. Que tú tienes otras formas institucionales para dar vida a esa coordinación es otra cosa. Pero entonces era una cosa que quería hacer una cosa de un lado, otra cosa del otro. Ya notabas que no había concepto en la toma de decisiones. Y finalmente, esto lo he contado en algunos otros lados, hacen una comisión donde yo también estaba gente como Augusto Barrera, Fander Falconi, María, ¿cómo se llama? Fernanda Espinosa, estaba yo, Patricio Rivera, ¿sí? No recuerdo quién más, para hacer el discurso a la nación, el discurso de posesión del 24 de mayo. Nos convocan el 23 de la noche, Alexis, y el 23 de la noche Moreno estaba sentado en la Asamblea Nacional. De hecho, llegó ese rato la banda presidencial, le probaron, estaba controlando, digamos, los teleprompters, todo este tipo de cosas, y leyó el discurso presidencial. Y todos le fuimos haciendo apuntes. Aquí tal vez, presidente, aquí lo que fuera, él iba poniendo su propia impronta, si tú quieres, ¿no es cierto? Ya, y así salió el discurso presidencial. A las menos de 24 horas después, salimos de ahí seguramente 9 de la noche. A las 10, 11 de la mañana, cuando Moreno daba su discurso, los que estuvimos participando en esa reunión nos regresábamos a ver cómo, porque ya era otro discurso. Alexis, se amaneció haciendo otro discurso, o le dieron haciendo otro discurso en la madrugada, o ya tenía siempre previsto otro discurso. Y entonces ahí sí se prendieron todas las alarmas, ¿no es cierto? Recordarás que Rafael ya incómodamente no quiso quedarse ahí. Y entonces ya habían las sospechas que se consolidaron después con todo lo que has dicho, ¿no? Tengo una cámara desde la que me vigilan en un celular. Te faltó esa digamos, mentira absolutamente risible, ¿no es cierto? Y muchas otras. Y después ya cuando se empezó a reunir con todos con todos los candidatos, con Lazo a darse la mano, jijiji, jajaja, ustedes ya me caen bien a los banqueros, a los que empiezo a odiar fueron los que votaron por mí, ya fue la consumación de su traición. Muy bien, dejamos ese episodio lamentable de lo que fue el rompimiento, la ruptura de Alianza País y esa fractura de quienes formaron parte de la Revolución Ciudadana para adentrarnos ya en lo que se viene. Tenemos un país que está profundamente golpeado por una conjugación de factores que tienen que ver con lo económico, con lo sanitario, con lo social y con lo político, Pavel. Y quizás con otras áreas más que desde el papel y el rol de académico también, Pavel Muñoz puede decirme, acá se complementan algunas otras cosas. ¿Qué es lo que, digamos, deberá hacer la próxima asamblea? ¿Con qué propuestas llegará Pavel Muñoz y la bancada de la Revolución Ciudadana? Y en el caso de un eventual gobierno de Andrés Arauz, ¿cómo se hará para sacar adelante este país, para sacarlo de este pozo profundo al que se ha caído con Moreno en el poder? Primero un concepto tal vez, Alexis. Nosotros en los 10 años de Revolución Ciudadana hicimos cosas muy buenas y algunas hay que recuperar. Pero así hayamos hecho cosas buenas, es mucho más importante lo que debemos de hacer en el futuro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no basta, que para nosotros no basta pedirles el voto por lo bien que hicimos antes. Hay que pedirles el voto por lo bien que hicimos antes, pero sobre todo por lo que necesitamos hacer hoy en un Ecuador que tiene un montón de crisis, y por eso hemos planteado que esta frase que algunos dicen que puede resultar un poco contradictoria es esencial para nosotros: recuperar el futuro. ¿Qué significa eso? Que tú, Alexis, que yo, que las personas que nos escuchan, todos puedan recuperar su perspectiva de futuro.
¿Cuál es? Para algunos será conseguir una beca y estudiar en las mejores universidades del mundo. Tienes derecho a tener esa visión de futuro. Para otros será emprender su pequeño negocio. Para otros será, digamos, poder ser mejor retribuido. Para otros será poder conseguir trabajo. Para otros será, ¿qué te digo?, tener una jubilación digna. Todos deben recuperar su capacidad de pensar su vida en el futuro con ilusión. Porque en términos sociológicos, yo provengo de la sociología, que a veces me confunden con economista, es totalmente fuerte lo que vivimos hoy, Alexis. Tú le preguntas al ecuatoriano que nos escucha, ¿cómo está? Mal, estoy mal. ¿Cómo cree que va a estar en el futuro? Peor, las cosas no van a mejorar. Eso es terrible en términos sociales, porque te está hablando de una sociedad con decaimiento, una sociedad que está bajando los brazos, y eso no podemos permitir. Hay que recuperar el sentido de futuro, hay que recuperar un proyecto de país donde las oportunidades estén para todos, Alexis, para el de arriba, pero sobre todo para el de abajo, donde nadie se quede atrás, donde no haya ecuatoriano o ecuatoriana que se quede rezagada. Eso significa, ¿no es cierto?, construir una patria con oportunidades para todos y para todas, pero teniendo absolutamente claras las prioridades, Alexis. ¿Cuáles son las prioridades hoy? Por ejemplo, las mujeres que son jefas de hogar, son los desempleados, son los que no han podido, ¿no es cierto?, terminar su escuela, son las mujeres que son violentadas. Todo esto debe estar en el paquete de prioridades. Por eso nosotros hemos dicho que trabajo, futuro y dignidad son los ejes claves. Trabajo, más de 8.400 millones de dólares de inversión para generar 800.000 plazas de empleo, que van desde 3.000 millones de dólares de crédito para los GATS, 3.000 millones de dólares vía cooperativa para pequeños y medianos emprendimientos, $1.000 para 1 millón de mujeres jefas de hogar, que es absolutamente necesario, pertinente y viable. En el eje de futuro, la educación, la persona que nos escucha, ¿quién le dijo a usted que la educación es un privilegio? No, la educación es un derecho y tiene que estar garantizada por el Estado. Eso dice nuestra Constitución. Que haya la privada, muy bien que haya y que sea de calidad, pero no puede ser de menos calidad la educación pública como la salud pública, ¿no es cierto? Los temas de seguridad, Alexis. Fíjate que llegamos a ser uno de los países con las mejores tasas de seguridad, es decir, los índices más bajos de delincuencia. Y hemos vuelto a un país donde hace una semana a un presentador de televisión lo matan con 4 tiros. Esto no puede ser, Alexis. Entonces, todo eso él se conoce porque es una persona influyente y es conocido, pero asesinatos y casos de violencia en este país ocurren a diario con personas que probablemente son anónimas, ¿no? Exactamente. Si no me falla la memoria, una mujer cada 72 horas muere por causa de violencia. Cómo han subido los índices de asalto, de robo. Es decir, Alexis, el deterioro social es en todo nivel y por lo tanto necesitamos la frase de recuperar la patria, a ratos podría ser un poco, suena un poco ya dicha, Retórica, ¿no? un poco trillada, ¿no es cierto? Pero es real, porque esto significa recuperar salud, educación, bienestar para todos, niveles de seguridad. Insisto, Alexis, para todos y para todas, pero evidentemente con las prioridades bien claras y es los que peor están pasando en este momento. Hay otras cifras que también son alarmantes y que deberían ser prioridad para el próximo Parlamento y para el próximo gobierno. Una tiene que ver con la deserción escolar. La pandemia generó una crisis muy profunda en las familias. Muchas se han visto obligadas a impedir que sus niños, que sus niñas vayan a la escuela, que sigan estudiando. Primero por el factor encierro, ¿no? Por la pandemia. Y después porque no tienen acceso a internet, no tienen acceso a equipos tecnológicos, a computadoras, a tablets, a teléfonos, etcétera, etcétera. Y este gobierno, entre una de las tantas cosas que ha hecho mal, es haber cerrado en los sectores rurales, y fíjate que Pavel Muñoz es precisamente candidato de la ruralidad, haber cerrado los infocentros. Entonces, para que los estudiantes, tanto de las universidades, de las escuelas y de los colegios, puedan nuevamente retomar sus estudios, ¿qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se debería hacer? Mira, Alexis, yo creo que hay que tener empatía y poder entender los problemas de la ciudadanía. Número uno, el que tú estás señalando. Imaginémonos esto. Imaginémonos un cuarto con 10 niños, todos en edad de 8 años, por decirte algo. De esos 10 niños, 6 tuvieron que dejar la escuela. Esto es doloroso, Alexis. ¿Por qué tuvieron que dejar? O porque no tienen acceso a Internet o porque no tienen un dispositivo para poder conectarse a Internet. Pensemos en otro escenario. Con la pandemia, las mujeres han multiplicado por 4 o por 5 sus actividades. Un hombre, por ejemplo, lo decían en Manabí, puede estar destinando 7, 10% de trabajo para tareas del hogar. La mujer 27% más de tiempo en esas tareas. ¿Por qué? Porque las madres, por ejemplo, están en este momento cuidando su trabajo, están atendiendo su hogar,
Si son jefas de hogar, están siendo maestras de sus 2 niños, ¿no es cierto? Permitiendo que a ratos le presten el celular para que se conecten por horas. Y si son hijas de padres mayores, seguramente se encargan del cuidado y de la alimentación de sus padres mayores. ¿Cómo no vamos a entender eso, Alexis? ¿O cómo no vamos a entender a los trabajadores y las trabajadoras que producto de esa mal llamada ley humanitaria, ¿no es cierto?, están padeciendo dos fenómenos: o despido, están desempleados, o explotación laboral. Ahí es que cobra entonces sentido nuestras propuestas. Primero, impulsar la propuesta de Andrés Arauz desde la Asamblea Nacional para la generación de empleo. Segundo, en el caso rural hay que cuidar la conectividad y la dotación de dispositivos. ¿Qué es dispositivo? Computadora, tablet, ¿no es cierto?, teléfono a nivel rural. Por eso es una locura, Alexis, que cierren los infocentros, porque el infocentro permitía al niño de un sector rural, a la niña de un sector rural, ir y conectarse las 2 horas o la hora que necesita para hacer sus tareas o lo que fuera al Internet, absolutamente necesario. Por eso Andrés plantea, ¿no es cierto?, que todo ecuatoriano tenga acceso como un derecho a 1 giga de Internet, ¿no es cierto?, al menos, y los que están estudiando a 3 gigas de Internet. Porque si no estás conectado hoy, nos guste o no nos guste, estás excluido, ¿no es cierto?, de donde se genera el conocimiento, información y todo ese tipo de cosas. Y finalmente, Alexis, para el caso de la ruralidad, ya de manera particular, yo estoy planteando 3 elementos centrales. Una ley de la ruralidad que potencie todos los factores de desarrollo de la ruralidad, la producción para la alimentación, huertos familiares, también turismo, ¿no es cierto?, digamos, cuidado ambiental y todos estos elementos. Segundo, es necesario revisar la ley de comunas, Alexis. Esta ley no se ha revisado de 1930, hay problemas ahí que hay que solventar. Y tercero, estoy planteando una reforma. La gente de Frecuencia Política lo conoce y tú también. Yo en este momento soy legislador en funciones, estoy en una licencia sin sueldo, pero el 9 vuelvo a mi despacho y el 10 tengo ya reunión con los presidentes y las presidentas de las juntas parroquiales de Quito para empezar a trabajar la reforma al COTAD para permitir que más recursos lleguen a las parroquias rurales. Ahora, para hacer todo eso, para dotar de infocentros, para que los chicos puedan acceder nuevamente a educación, este 63% de niños y de niñas que se han visto obligados a dejar de estudiar, para generar los 800,000 plazas de empleo en el sector público, en el sector privado, para dar $1,000 por una vez a 1 millón de madres de familia, se necesitan recursos. Pavel Muñoz, ¿de dónde va a sacar el gobierno de Andrés Arauz y todo su equipo económico esos recursos para poder sustentar y solventar las ofertas de campaña? Yo diría que necesitamos 2 cosas, Alexis. La una, recursos, y la otra, vuelvo sobre la mayoría en la asamblea. Explico la primera y después la segunda, que es básicamente de una frase. En la primera, sí tienes recursos, Alexis. Tanto tienes recursos que te voy a poner 2 ejemplos. Cuando pasábamos los peores momentos de la pandemia, sobre todo en Guayaquil, y la gente moría en la calle, ¿qué hizo este gobierno indolente? Les tiró un cartón para que entierren a sus muertos. A los días siguientes, Richard Martínez, que ahora trabaja en un banco con el que también contrajo deuda para el Ecuador, ¿no es cierto?, prohibiendo, digamos, violentando la Constitución, pagaba 2,000 millones de dólares, ¿no es cierto?, a un solo banco, Alexis. Eso es el doble. A un banco le pagaron deudas que se vencían en el 2022 y en el 2023, el doble de lo que nosotros queremos invertir para beneficiar a 1 millón de familias. Otro ejemplo, hace 2 o 3 años, tú debes recordar esto, Moreno hizo una reforma tributaria. Les benefició con 1.800 millones de dólares a 16 empresas. Es decir, con 800 millones de dólares más de lo que nosotros queremos invertir, ellos beneficiaron a 16 empresas. Nosotros vamos a beneficiar a 1 millón de madres jefas de hogar. Lo otro tiene que ver con inyectar liquidez en la economía de los ecuatorianos y para esto los recursos deben provenir exportando más, Alexis, teniendo un buen uso de la economía, permitiendo que los dólares se queden más tiempo aquí y circulen en nuestra economía, porque los que le acusan a Andrés Arauz de querer desdolarizar, cosa absolutamente falsa, son los verdaderos desdolarizadores. A ellos les fascina la dolarización, la de Panamá, pero porque allá van a depositar sus dólares que ganan en el Ecuador. Llevarse los dólares. Se llevan los dólares, llevan a paraísos fiscales, o sea que a ellos sí les gusta la dolarización, pero la de Panamá, la de aquí, ellos le dan la espalda porque sacan sus dólares. Con todo ese paquete de medidas y además permitiendo que una parte, tal vez una parte pequeña de esas reservas que hoy están parqueadas sin una mayor utilidad, digamos, en términos sociales, en términos de desarrollo, puedan inyectar liquidez a la economía ecuatoriana. Y finalmente te decía que también se necesita mayoría legislativa y para esto, en cambio, el señalamiento es muy simple. Por eso es que nosotros decimos, no importa
¿Cuál papeleta? En las 4 papeletas, la opción para que Andrés tenga mayoría y pueda trabajar es todo y todo. Varios países del mundo y organizaciones como la CEPAL y otras que se encargan de hacer análisis, de ver data y ir estudiando cómo están las condiciones de los estados, de los países, han dicho que es necesario que en este momento las grandes fortunas sean quienes asuman el costo de la crisis. Pero en el Ecuador ha ocurrido todo lo contrario. Asambleísta Pavel Muñoz, en Ecuador ha sido la clase trabajadora, la clase media, que yo no sé si es que a esta hora todavía existe en el Ecuador, la más golpeada y la que ha tenido que asumir precisamente el costo de esta crisis económica y sanitaria que hemos atravesado con leyes totalmente regresivas e impopulares como la ley humanitaria. Desde ese punto de vista, recordar también lo que sucedió entre junio y julio del 2015, cuando Pavel Muñoz era secretario de Planificación en este país y el gobierno de Correa en la época intentó aprobar una ley de herencias, ¿no? Acompañada de la ley de plusvalía también. ¿Se debe trasladar este costo a las fortunas más grandes para que sean ellos los que aporten y para que podamos tener una mejor redistribución de la riqueza? ¿Hacia qué modelo de país, además, deberíamos ir en la pospandemia? Alexis, el mundo vive una pandemia, pero el Ecuador vive un desastre, un desastre. La pandemia del mundo es provocada por el coronavirus, el desastre del Ecuador es provocado por el morenovirus. ¿Qué está pasando a nivel de otros países del mundo para paliar la pandemia, para enfrentar la pandemia del coronavirus? Están discutiendo la creación de pisos de protección social, están discutiendo la generación de ingresos mínimos ciudadanos o renta básica, según el nombre en cada caso, están discutiendo impuestos a las grandes fortunas. Generalmente, por ejemplo, impuestos al patrimonio al 1%, solo al 1% de las empresas, ¿no es cierto?, o de las personas más ricas en cada país. Por lo tanto, con absoluta sensatez, otros países dicen, todos la estamos pasando mal, pero si hay alguien que puede contribuir más en este momento, son los que más tienen. Solo el Ecuador, Alexis, hace lo contrario. Te pongo ejemplos concretos. ¿A quién le pasaron la factura? ¿A quién le están pasando la factura del morenovirus y del coronavirus? A los trabajadores, ¿no es cierto? Dejándoles desempleados o explotándoles salarialmente. A los clientes de los bancos. Tengo personas, Alexis, que después de la ley humanitaria me han parado en la calle y me han dicho, asambleísta, yo tenía una deuda de $6,000 con el banco X. Entré a negociar. Me tomó 25 minutos la renegociación y salí y mi deuda subió a $11,000 porque le cobraron tasas de refinanciamiento a Alexis del 16%. Esto es una locura. Mientras nosotros tuvimos el año anterior 40,000 muertes en exceso, producto de un mal manejo de COVID, de la pandemia, en ese mismo año la banca, pobrecita, ganaba solo $300 millones, Alexis. ¿Se dan cuenta, ecuatorianos y ecuatorianas? En el peor momento, donde muchos ecuatorianos se comen la camisa, la banca ganaba $300 millones. Claro, La banca que tenía un funcionario a inicios de este gobierno, o bueno, por allá por el 2017, finales del 17, 18, que tenía una empresa que le cobraba un seguro sin que los cuentaahorristas supieran, ¿no? Que es GEA y que ustedes plantearon la denuncia. Eduardo Jurado, me refiero. El señor Jurado. Y nosotros planteamos la denuncia. Y no solamente eso, Alexis. Yo presenté, tú haces cobertura legislativa y sabes de eso, yo presenté un proyecto de ley para restituirle los valores que a la gente le sacaron de su bolsillo sin que la gente haya autorizado. ¿Qué? 25 centavos, 50, 60, $1.50 para servicios no financieros cobrados a través de servicios financieros, ilegal, y muchos de ellos sin autorización del cliente. ¿Sabes qué pasó con ese proyecto de ley, Alexis? Yo lo dejé listo para primer debate. Va prácticamente 2 años y el presidente de la Asamblea Nacional ni siquiera lo ha puesto a primer debate. Así que es una locura, Alexis. Por eso es que fíjate también lo que pasó previo a que Moreno presente su mal llamada ley humanitaria. Yo presenté una ley alternativa. Planteaba que si alguien tenía una deuda con la banca, los 3 meses no le cobren, no que le regalen la plata, sino que no le cobren los 3 meses, dividan para 12 cuotas y les vaya pagando en un año, ¿no es cierto?, en cuotas iguales por cada mes, pero pagando por mensualidades. Pero todo eso, Alexis, ¿no es cierto? Uno diría que esos son problemas técnicos. No, si no entendemos que son problemas de lo que se llama economía política, porque Alexis, Moreno al final del día, puesto en sencillo, es una carátula. Detrás, quienes toman las verdaderas decisiones son un puñado pequeño de importadores,
un puñado pequeño de banqueros y un puñado pequeño de medios de comunicación. Por eso, así Moreno tenga el 1% de credibilidad, el menos 20% de credibilidad, este núcleo de poder ha impedido, ¿no es cierto?, que a Moreno le lleguen críticas más fuertes entre banqueros, entre un conjunto de importadores y entre un conjunto de medios de comunicación. Se nos va terminando el tiempo, tenemos 45 segundos para cerrar esta conversación con Pavel Muñoz. Yo quiero que en esos 40 segundos Pavel nos diga por qué los ecuatorianos, los pichinchanos que nos ven y nos escuchan, deben votar por la lista 1 y por los candidatos que representan a Centro Democrático y la Alianza UNES. Sencillo, Alexis, porque cuando uno se fija cuándo vivías mejor, si con la Revolución Ciudadana o con el Moreno Virus, no hay duda alguna, con la Revolución Ciudadana. Y por eso, para que podamos recuperar la patria, y esto en los concretos significa recuperar el trabajo, el futuro y la dignidad, van a recibir 4 papeletas y creemos nosotros de todo corazón. Usted haga la reflexión que quiera y que crea pertinente, democrática, pero nosotros creemos que de todo corazón la opción que tiene el Ecuador es todo, todito, uno. Y solo un elemento, Alexis, estamos tan cerca de que esto se dirima sin llegar a penales, ¿no es cierto?, sin una sola vuelta, que por eso están locos con sus ataques, con sus mentiras. Eso es la mejor muestra de que vamos por buen camino. Muchísimas gracias a Pavel Muñoz, asambleísta por la provincia de Pichincha, aspirante a la reelección en estas elecciones del próximo 7 de febrero. Nosotros, como siempre, lo hemos hecho y como lo he manifestado durante todos mis comentarios en los noticieros de la mañana, decirles que vayan a votar. Es nuestro deber y nuestro derecho como ciudadanos. El próximo domingo 7 de febrero, vayan a las urnas. Muchísimas gracias al asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, Alexis. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Este domingo, más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir el nuevo presidente de la República, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Esta jornada es particularmente importante por el contexto en el que se desarrolla, pero también por la envergadura de los temas que los candidatos de ser electos deberán enfrentar. Son temas tan sensibles como paliar los efectos de la pandemia, poner fin a la pobreza, promover el empleo decente, la igualdad entre hombres y mujeres o fortalecer las instituciones públicas para hacerlas más sólidas y eficaces. Por ello, este espacio quiere ser un llamado a un voto consciente, un voto informado y que considere las respuestas que sus candidatos han dado a estos problemas tan graves que enfrenta el país. Problemas como el hecho de que 700,000 personas en Ecuador han visto empeoradas sus condiciones laborales durante el último año, que casi 300,000 personas han dejado de estar afiliadas a la Seguridad Social, que Ecuador tenga la segunda tasa más alta de desnutrición crónica infantil en la región, o que la suspensión de la educación ha limitado el acceso y está excluyendo a los niños por no tener internet ni equipos para seguir aprendiendo. Independientemente de quién gane este domingo, nosotros, los ciudadanos, debemos exigir que nuestros representantes aborden de manera urgente y eficaz estas problemáticas, que se atienda con un verdadero sentido de urgencia y con equidad la crisis que nos ha dejado la pandemia, y que se cumpla el compromiso de Ecuador con el desarrollo sostenible, que se construya desde el 8 de febrero un verdadero estado de bienestar para todos, sin que nadie se quede atrás. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise todos los domingos a las 21:30 en la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.